contribuya a seguir elevando esa masa crítica que siga produciendo, ¿verdad? Siga de alguna manera gestando, catalizando el proceso de reflexión y que podamos seguir sacando, ¿verdad? mucho otro producto reflexivo útil para, como dijimos al comienzo, tener una visión cada vez más clara de la misión que el Señor nos está pidiendo para nuestro tiempo y para nuestra generación. En estos días he estado experimentando lo que experimentó el profeta Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, porque los ronquidos son tan grandes en mi cuarto. Atemorizan. Pero gracias a Dios hemos sobrevivido. Bueno. ¿De quién es el principal roncador, verdad? Es un coro. Hay que hacer una investigación. Es el peor de todo. Pero bueno. Gracias, Ansel. Esta ponencia yo la estoy llamando la reforma inconclusa. La reforma inconclusa. A Lutero y a la gente de su generación se le quedó inconclusa la reforma. Y nos corresponde a nosotros seguirle el hilo, seguirle la pista a la reforma para llevarla a su término. Y entonces, de alguna manera, esa es la reflexión que quiero compartir con ustedes esta mañana. Esto yo lo he dicho muchas veces, es decir, esto no es un mensaje que yo esté sacando a luz pública por primera vez. Yo he repetido esto en tantas ocasiones que, bueno, ya la gente no me ha hecho caso en tantas veces. Me siento como la voz que clama en el desierto. Y lo bueno de eso es que yo estoy curado. Si ustedes no me hacen caso hoy, no va a pasar nada. Porque ya estoy tan acostumbrado a que no me hagan caso, que no me va a hacer daño, no me va a afectar en lo más mínimo. Así que ese es el lado positivo, ¿no? Pero sí, yo he repetido esto 1000 veces. Kierkegaard, en una de sus obras, usa la ilustración de un payaso que está haciendo sus muecas, ¿verdad? sus chistes, haciendo, ¿verdad? Todo lo que hacen los payasos, pero de pronto el payaso se da cuenta que al final del teatro comienza a arder el fuego. Y entonces el payaso, en vista de lo que está viendo, comienza a decirle a la gente: el teatro se está quemando. Y la gente sigue riendo como loca. Y él dice: no, pero es verdad. Y la gente se mata todavía más de la risa porque creen que es parte del show de él. Acuérdense que todos están mirándolo a él, nadie está viendo hacia atrás. Él es el único que está viendo lo que está pasando atrás. Así me siento a veces como el payaso de Kierkegaard, advirtiéndole a la gente lo que está pasando, y la gente se mata de la risa. Es decir, no hemos caído en cuenta de la gravedad de la situación que tenemos. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente que inventó la reforma es tan arisca a otra reforma? Así es. ¿Por qué la gente que inventó la reforma, ¿verdad?, no está dispuesta a intentar otra? Eso yo nunca lo he podido entender, pero creo entenderlo. La única razón que hay para entender eso es que nosotros los luteranos siempre nos han dicho que nuestra teología es cosa aparte, que nuestra teología es, ¿verdad?, es superior a cualquier otra teología en el mundo protestante, y por lo tanto, ¿verdad?, eso creo que nos ha envanecido y nos ha hecho que no miremos para ningún otro lugar, que no queramos aprender de ninguna otra gente, que creemos que solamente nosotros somos el albacea de esa iglesia, de esa teología purpúrea, inmaculada, pluscuamperfecta, y nos hemos creído, ¿verdad?, la gran cosa con eso. El Señor me dio una parábola para explicar eso, porque nuestra mayor conquista se ha terminado por convertir en nuestro mayor problema. Nuestra mayor virtud se ha terminado por convertir en nuestro mayor problema. El Señor me dio una parábola que yo la escribí en un librito que se llama Conceptos Esenciales. Es la parábola del buen vino. Un hombre
que comenzó a mezclar cepas de uva con el interés, con el deseo de lograr finalmente dar con la mejor uva de la cual pudiera producir el mejor vino jamás consumido. Y lo logró. Y después que logró esa cepa, la multiplicó, la reprodujo, llenó viñedos repletos de uva y por supuesto la gran cosecha. Llegó el día de la gran cosecha, de la vendimia, como se dice, y comenzó a sacar su vino, a producirlo, a envasarlo. El hombre estaba... el hombre ya veía los caudales de dinero, el hombre ya se imaginaba, ¿verdad?, todo lo que iba a poder hacer con todo el dinero que iba a hacer, porque nadie le iba a competir. Ese era el mejor vino del mundo. Pero ¿saben lo que pasó? El hombre se alcoholizó con su propio vino. El hombre nunca vendió una sola botella, porque era tan bueno el vino que se lo comenzó a tomar él. Y se alcoholizó y se consumió toda la producción que había logrado. Se murió alcohólico. La iglesia luterana tiene una teología tan buena, que se ha ensimismado en ella, y eso, que es nuestra gran virtud, es nuestro gran problema también, porque no queremos aprender de nadie más, no nos queremos abrir a nada más, creemos que ya lo tenemos absolutamente todo, y se nos ha podrido la bendición, porque no la hemos compartido, porque no la hemos mezclado. Se nos ha pegado aquello de la raza pura. Nosotros no creemos en la raza pura, creemos en la teología pura. Eso debe ser algo teutón, algo que viene con los alemanes, pero eso se nos pegó a nosotros y lamentablemente. Por eso yo creo que necesitamos otra reforma y necesitamos nuevos paradigmas teológicos. Tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que lanzarnos a otra cosa. Bueno, yo quiero plantearles básicamente mi diagnóstico de la situación. ¿Cómo veo yo la situación? Yo veo a la iglesia luterana o a las iglesias históricas con un pequeño punto que vive al interior del mundo evangélico. Nosotros creamos al mundo evangélico. Curiosamente ahora vivimos dentro del mundo evangélico. Nosotros somos el origen del mundo evangélico. Sin embargo, ahora somos un apéndice en el mundo evangélico. Nosotros vivimos dentro del gran océano del mundo evangélico y somos apenas una pequeña representación. Pero el mundo evangélico tiene sus problemas y las iglesias históricas también tienen sus problemas. Entonces quisiera diagnosticar eso brevemente. Yo soy hipercrítico de la iglesia, pero no le permito a nadie que me hable mal de la iglesia si no milita en ella. Si no está vinculado a la iglesia, no le permito que nadie me hable mal de la iglesia. Como decía Lutero, la iglesia es una prostituta, pero es nuestra madre. Así que de la madre no podemos hablar mal, ¿verdad? Solamente hablamos mal de la iglesia si queremos cambiarla, si queremos mejorarla, si queremos reformarla, pero no tenemos ningún derecho a hablar mal de ella si nosotros no militamos en la iglesia, si nosotros no participamos activamente dentro de la iglesia. Me encono con teólogos de pacotilla que quieren hablar mal de la iglesia y no creen ni en la luz eléctrica. Eso me enoja. Eso me produce un encono tremendo, una anquina terrible, porque no tolero que alguien hable mal de la iglesia de Cristo si no participa de ella. Es incorrecto, es ilícito, es inmoral hacer eso. Es inmoral hacer eso. Bueno, para mí el mundo evangélico en el cual nosotros vivimos está en lo que Lutero llamaría en la cautividad babilónica. Esta es la nueva, estamos viviendo la nueva cautividad babilónica. En el tiempo de Lutero, cuando Lutero hablaba de la cautividad babilónica, se refería a toda la corrupción de la iglesia católica romana. Pero el día de hoy, la gran corrupción de la iglesia ya no está en la iglesia católica romana, está en la iglesia evangélica. Y miren, me voy a atrever a decir algo que nunca he dicho. Para mí, el movimiento evangélico, el modelo evangélico se desgastó, se erosionó y está sentenciado. El mundo evangélico como existe hoy está sentenciado. Ese modelo ya no da para más. Ahora, ¿por qué? Porque tiene grandes falencias.
yo quisiera referirme a algunas, obviamente de forma muy rápida, muy sucinta, porque no tenemos el tiempo para hacer ¿verdad? Algo pormenorizado, detallado, no podemos. Lo primero que yo quisiera decir es que uno de los grandes problemas del mundo evangélico en el que nosotros estamos inmersos es que es una iglesia que crece, pero crece sin contenido. La iglesia evangélica es una iglesia que es como una persona gorda, pero anémica. Gorda, inmensa, pero es anémica. Es decir, crece, numéricamente crece, pero no tiene contenido, no tiene propuesta ninguna. Es una iglesia vacua, ¿verdad? Una iglesia sin contenido adentro. Es solamente una fachada. Es una gran fachada, pero carece de contenido, porque no tiene propuesta. Es decir, todo lo que la iglesia evangélica está diciendo es: móntense en el autobús que vamos para el cielo, pero no está proponiendo nada más que eso. Es decir, está predicando una salvación, pero una salvación que no tiene implicación. Entonces, esa es una iglesia que carece de contenido. Lamentablemente, esa es la situación de la iglesia evangélica, ¿verdad? Carece de propuestas serias. Por eso los evangélicos no se lo toman en serio, ni siquiera los políticos. Solamente se lo toman en serio para cuando llega el tiempo del voto, van y se quieren congraciar con los evangélicos, pero fuera de ahí, no, porque la iglesia evangélica no ha producido intelectuales, no ha producido gente seria, no ha producido, es decir, es una iglesia que no tiene propuesta, no tiene contenido, solamente, es decir, tiene una arenga, todo lo que tiene la iglesia. Crece. Claro, la iglesia evangélica está creciendo. Aquí mismo en Guatemala está creciendo exponencialmente. Mucha gente dice que ya son más del 50% de los evangélicos en este país. Pero no tiene contenido. Y entonces, lamentablemente, es gorda pero anémica. La segunda característica que yo veo del mundo evangélico el día de hoy es que es una iglesia que se ha convertido en una iglesia mercadeable. Es decir, una iglesia que quiere participar del mundo de la oferta y de la demanda, que se vende, que crea una imagen, la vende, la reproduce, ¿verdad? Se ha hecho habilidosa en usar los medios, en usar un lenguaje atractivo, atrayente. Es una iglesia que ha llegado a ser incluso en muchos casos seductora, porque se ha modernizado, ¿verdad? Se ha modernizado, ha aprendido a jugar con las mismas leyes del mercado. Sabe cómo vender su producto, pero tristemente podríamos decir que es una iglesia entretenida, pero enajenada. Entretenida, pero antes era gorda, pero anémica, ahora es entretenida, pero enajenada. Es decir, está loca, no tiene cordura. ¿Por qué? Porque todos los énfasis del movimiento evangelicalista son propuestas que no se corresponden al texto bíblico. Es una búsqueda incesante por la bendición de Dios, es una búsqueda incesante por la prosperidad, ¿verdad? Es una búsqueda incesante por experiencias que no son conducentes a la vida plena de la cual el Evangelio nos habla. Entonces, es una iglesia entretenida, porque es una iglesia que, si ustedes van a la iglesia evangélica, es entretenida, es muy entretenida, pero perdió contacto con las Escrituras, perdió contacto con los énfasis bíblicos, perdió la orientación, completamente. Y por eso vemos ¿verdad? Cosas grotescas en la iglesia. Yo veo cosas en la iglesia que a mí me da vergüenza ajena, me da bochorno ver cómo la iglesia pide dinero, cómo la iglesia manipula, cómo la iglesia, ¿verdad? Hace tantas cosas que son, grotescas, que son francamente contrarias a la predicación del Evangelio, que van contrarias a lo que el Señor Jesucristo hizo. Son realmente un descrédito para la fe. Son cosas de verdad escandalosas las que estamos viendo. Es decir, que esta es una iglesia que lleva un temario, lleva una hoja de ruta completamente enajenada. Tercero, el otro gran problema de la iglesia evangélica el día de hoy es que no tiene, ¿verdad?
no tiene una visión para responder a la crisis social de nuestros países. Es decir, estamos pisando, estamos batiendo estamos en medio del charco de la miseria y estamos pensando en el cielo. Se ha convertido en una iglesia escapista que no tiene ninguna respuesta para la realidad inmediata, que solamente está esperando que venga el autobús a recogerlo y nos lleve al destino eterno. Entonces es una iglesia que se ha enamorado de su destino eterno, pero que no tiene ninguna propuesta social. No haya cómo responder a la crisis, a la miseria, a la pobreza, a la corrupción política, que nunca se pronuncia porque aparentemente no tiene nada que decir. Nunca se pronuncia, y cuando se pronuncia es para pedir, para clamar por derechos que son cosas que son realmente absurdas, irrelevantes, cosas que no tienen nada que ver con el contenido del reino de Dios, con la dinámica del reino de Dios, con la expectativa del reino de Dios. Es una iglesia que no tiene propuesta política, no tiene propuesta económica, no tiene propuesta social. Es una iglesia que no sabe cómo responder ante la posmodernidad. Es una iglesia que simple y llanamente no tiene visión. La primera era gorda pero anémica, la segunda era entretenida pero enajenada, la tercera es que es una iglesia con estrabismo. Un ojo mira por un lado y el otro mira para el cielo. Ya no se enfoca, ya está desenfocada completamente, porque está tan enamorada de su destino eterno que le terminó por ser infiel a la historia real. Terminó por ser infiel a su historia. Dejó de acompañar a quienes sufren, a quienes están en dolor, y sigue predicando ese mensaje enajenante. Esa es la cruda realidad de la iglesia evangélica. Por supuesto, yo estoy haciendo una caricatura, estoy exagerando, pero en línea general esa es la condición de la iglesia evangélica. Entonces, más o menos eso nos dice lo que está pasando aquí, la gran crisis que está pasando a nuestro entorno. Pero bueno, si la crisis fuera solamente nuestro entorno, pero nosotros estuviéramos bien, bueno, qué bueno sería. Pero no, es que la crisis está afuera, pero también nosotros arrastramos una crisis. La crisis que tenemos nosotros, las iglesias históricas, las iglesias luteranas, son varias, pero las que yo pudiera resumir, ¿verdad? Para ser breve, por ejemplo, la crisis de institucionalización que tenemos. La iglesia se ha petrarquizado. La iglesia se ha petrarquizado, se ha fosilizado. La iglesia se ha convertido en una estructura demasiado pesada. Y eso hace que sea una iglesia burocrática, una iglesia centralizada, piramidal, jerárquica. ¿Por qué? Bueno, eso lo explica el sociólogo de la religión, Max Weber, con una teoría que él llama la rutinización del carisma. Así la llama Max Weber. La rutinización del carisma quiere decir que todo movimiento comienza por ser espontáneo, por ser expresivo, libertario, algo carismático, pero luego, una vez que crece, esos movimientos comienzan a necesitar estructuras, cortapisas, procedimientos, necesitan, burocracia. Y entonces la burocracia termina por asfixiar el espíritu original que dio origen al movimiento. En otras palabras, la estructura termina por comerse la esencia que levantó, que dio origen a todo aquello. Y eso es lo que estamos viendo en la iglesia de hoy. En la iglesia luterana, a nivel internacional, nadie se acuerda de quién es Martín Lutero. Parece que fuera una exageración, pero la iglesia está tan sumida en su estructura que Lutero ha terminado por ser un ápice, una especie de accesorio de la iglesia. Lo único que le queda de Lutero a la iglesia es tan institución que lo único que le queda de Lutero es el nombre. Y es bochornoso cuando lo usa, porque no tiene nada que ver con la teología prístina, la teología bíblica, la teología cristocéntrica, la teología responsiva,
la teología comprometida de Martín Lutero. Lutero nunca hizo teología sistemática, Lutero hizo teología en la calle, como decía el doctor Mackay, Juan Mackay, teología del balcón o teología del camino. Lutero nunca hizo teología desde el balcón. Lutero solo hizo teología desde el camino. Todo lo que Lutero escribe era gente con la que se encontraba en la calle y Lutero era parco y mal hablado y les decía 4 cosas y entonces la gente le hacía preguntas a Lutero. Entonces Lutero traía esas preguntas a sus libros y las comenzaba a responder. Pero cada una de esas preguntas que él respondía en sus libros tenían rostros de verdad. Lutero nunca habló hipotéticamente, Lutero nunca se encerró en una torre de marfil, Lutero nunca habló de ninguna teoría religiosa. Todo lo que hizo fue una teología responsiva, una teología de cara a... La iglesia está tan institucionalizada que todo el contenido luterano, el espíritu, la intención de Lutero se ha ido sofocando. Y es una institución cada vez más jerárquica, ¿verdad? Yo lo llamo el costo social del Evangelio. La iglesia ha terminado por ser el costo social del Evangelio. Todos nosotros pagamos el agua, un recibo de agua, nos llega, ¿verdad? Nos llega todos los meses, nos llegan a cobrar el agua. ¿Por qué nos cobran el agua? Si usted puede ir a un río y usted puede traerse todo el agua que le dé la gana del río, nadie se la va a cobrar. ¿Por qué entonces nos cobran el agua todos los meses en la casa? Bueno, déjeme decirle que no le están cobrando el agua. Lo que le están cobrando es el costo social del agua. Lo que le están cobrando son las tuberías, los embalses, las represas, todo lo que cuesta llevar el agua del río, llevársela a su casa. Lo que le están cobrando es el costo social del agua. Pues el Evangelio hoy se ha encarecido por causa de la institución, que ha hecho que el Evangelio, que la gracia se haga algo tedioso, pesado, costoso. Lo hemos profesionalizado tanto. Hemos profesionalizado tanto esto que nos hemos convertido en el costo social del Evangelio. Así que eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia luterana, en las iglesias históricas en general. La estructura creció por encima, nos avasalló, nos avasalló y por lo tanto nos desubicó de saber, de entender y poder precisar lo que realmente es importante y lo que no es importante. Ya estamos desproporcionados en nuestra visión de la realidad porque la estructura nos arropó, se excedió y realmente el quiste terminó por ser más grande que el cuerpo. Es algo triste. Bueno, pero hay otro asunto. Y es que nosotros arrastramos un problema que es lo que yo llamo la fusión eclesiástica cultural. Cuando nosotros recibimos el Evangelio de las iglesias escandinavas o alemanas, esas iglesias ya habían pasado por algo que se llama la cristiandad, Christendom. Esas iglesias en su país de origen fueron una amalgama entre la iglesia y el Estado, la iglesia y la cultura. Esas iglesias se habían fusionado y por lo tanto esas iglesias reproducían unos elementos culturales de ellos, pero que nada tenían que ver con el Evangelio y nada tenían que ver con el luteranismo. Tenían que ver con la cultura de origen de esos países, pero nosotros, como ellos venían de esos lugares, de alguna manera nosotros absorbimos todo eso. Y eso yo lo llamo la fusión. Søren Kierkegaard denuncia ese problema y dice: el cristianismo se ha muerto, dice Kierkegaard. El cristianismo se ha muerto y en su lugar solo ha quedado la cristiandad. ¿Verdad? ¿Qué cosa es la cristiandad? Es lo que llamamos el día de hoy el protestantismo cultural. Eso es todo y es a la misma vez nada. ¿Sabe lo que queda del cristianismo cultural? Yo he estado en todos los países escandinavos, he estado varias veces en Alemania. ¿Sabe lo que queda? Quedan catedrales donde usted puede ir a tomarse una foto. Catedrales que solamente las usan para conciertos de grandes orquestas clásicas. Más nada. Tristemente,
El cristianismo cultural en eso termina. El protestantismo cultural en eso se convierte. En grandes catedrales, en grandes escenarios, en grandes teatros de operación cristiana evangélica, otrora, pero que ya han cesado. Es como una tortuga, ¿verdad? Que se le muere la tortuga y solamente queda el caparazón. Entonces uno cree que hay algo debajo del caparazón, pero ya no hay nada. En el protestantismo cultural de esos países luteranos ya no hay nada. Ya la gente no cree ni en la luz eléctrica, ya la gente está en otro juego de pelota. La gran mayoría de esa gente no cree ni siquiera en Cristo como la salvación. Me sorprende, la ELCA sacó hace unos años atrás, en su revista, ni siquiera es que fue un asunto privado, en su revista, le hacen la pregunta, ¿cómo cree usted que es salvo una persona? ¿Por fe o por obras? El 54% de la iglesia luterana respondió que era por obra. Y nosotros inventamos la gracia, nosotros redescubrimos la fe. Imagínense, ya esa gente es un barniz, es simplemente algo que forma parte de su cultura. Se llaman luteranos porque nacieron en un contexto que fue absorbido por el luteranismo. Pero eso es un protestantismo cultural que lamentablemente es solamente algo tan superficial que no produce convicciones. Yo visité a Suecia y la familia con la que yo me estaba quedando acababan de renunciar a pagarle el impuesto a la iglesia. Yo, pero es que la iglesia pide un impuesto. Sí, la iglesia nos pide automáticamente por ser luteranos que le mandemos el diezmo, vayamos o no vayamos a la iglesia. Entonces ellos estaban firmando para renunciar a eso. En otras palabras, es una iglesia automatizada, es una iglesia que ya perdió el elemento vital. No actúa a base de convicciones. Nadie se tiene que convertir allí. Todo el mundo automáticamente es luterano, crea o no crea en Jesucristo, en la fe, en la gracia. Tristemente, esa es la consecuencia del cristianismo. Bueno, esa gente vino a nosotros acá y esa gente compartió con nosotros esa enfermedad. De alguna manera nos transmitió el virus de esa enfermedad llamado el protestantismo cultural. Y nosotros, ¿verdad?, que no teníamos los anticuerpos para eso, lo absorbimos. En mayor o menor medida, eso es cuestionable, es debatible también, pero lo absorbimos. Entonces, otro problema que tenemos en la iglesia es el problema que estamos viendo el día de hoy, que eso yo lo llamo la asimilación eclesiástica cultural. La asimilación eclesiástica cultural es lo contrario al cristianismo, a la cristiandad, porque la cristiandad es un proceso de cristianización, es decir, donde el cristianismo influye sobre la cultura, ¿verdad? Y de alguna manera la cultura lo que hace es absorber ese cristianismo. Si ustedes quieren ver una excelente explicación de eso, hay un psicólogo de psicoanálisis que se llama Erich Fromm. Hay un librito que se llama El dogma de Cristo. Y él analiza lo que pasa en culturas donde el cristianismo está amalgamado con esa cultura. Lo analiza perfectamente. Y es triste decirlo, ese es un cristianismo, de nuevo, donde solamente queda el caparazón de la tortuga. La tortuga ya se murió. Entonces, el otro cristianismo, el de la asimilación, es el que estamos viendo el día de hoy. Donde ahora no es el cristianismo que avasalla la cultura y se mezcla con ella, ahora es la cultura que está secularizando al cristianismo. El gran problema del día de hoy, si ustedes lo han visto, lo han notado, si ustedes han ido a foros de las iglesias, de los cuerpos eclesiásticos luteranos, usted se dará cuenta que quien impone la agenda de lo que la iglesia habla el día de hoy es la cultura. La cultura determina cómo la iglesia, el son al cual baila la iglesia. La iglesia se ha hecho a la imagen y semejanza de su cultura. La cultura posmoderna ya no se ha hecho a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Ahora la iglesia vive, se acomoda, se hace políticamente correcta, se ha domesticado por esta cultura nuestra.
la cultura que nos rodea. Y entonces la cultura ha invadido, los ídolos de la cultura se nos han metido adentro. ¿Y sabe lo que ha hecho la iglesia? La iglesia lo que ha hecho es echarle agua bendita a todos esos ídolos que la cultura nos ha impuesto. Tristemente, nos hemos secularizado, el proceso de secularización al interior de la iglesia ha perdido el significado de los símbolos. Usted habla con teólogos luteranos y no saben nada de la iglesia luterana, conocen perfectamente la cultura, conocen la posmodernidad, están leyendo todos los grandes filósofos de la posmodernidad, a Abati, a Rorty, a Derrida, a todos estos grandes filósofos, pero no conocen el luteranismo. Entonces, claro, mantienen un diálogo con la cultura, pero no tienen ningún interés de mantener un diálogo con la Biblia, ni tienen ningún interés en mantener un diálogo con las confesiones. No, solamente tienen interés en mantener un diálogo. ¿Por qué? Porque el proceso de secularización al interior de la iglesia ha sido tan fuerte que la iglesia está siendo carcomida, y la iglesia refleja su cultura. Ya la iglesia no tiene nada que decirle a la cultura, porque la iglesia ya no es profética dentro de esa cultura. La iglesia ya no puede hacer observaciones, porque la iglesia ha absorbido, se ha emborrachado de esa cultura. Y por lo tanto ya no tiene ninguna potestad para señalar a la cultura, para señalar los pecados sociales de esa cultura. Perdió su rol profético, porque se asimiló. Quien explica ese fenómeno muy interesante es Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. Él lo llama el pachuco. Pues la iglesia luterana es un pachuco que ha absorbido la cultura de otra gente. No, teniendo nosotros la cultura del reino, lo que estamos haciendo es reproducir la cultura la cultura dominante, la cultura que nos domina. Esa es la cultura que hemos estado reproduciendo dentro de la iglesia. Y lamentablemente nos hemos convertido en un pachuco. Es decir, somos genotípica y fenotípicamente mexicanos, pero nos vestimos como gringos, porque queremos estar a la moda, porque queremos que nos traten bien la cultura, que no nos rechacen culturalmente. Entonces hemos perdido nuestra identidad, porque el proceso de secularización al interior de la iglesia nos ha robado nuestras anclas, nos ha robado nuestros agarraderos, y la iglesia se ha convertido en una iglesia laxa, relajada, una iglesia permisiva, una iglesia francamente domesticada por su propia cultura, amordazada por su propia cultura. Bueno, todo esto, la conclusión a la que yo llego es que estamos en necesidad de llevar la reforma a sus últimas consecuencias. Que esta reforma inconclusa no se puede quedar así, tenemos que llevarla a sus últimas consecuencias. Y tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. Cuando el luteranismo, habían 50 millones de luteranos en el mundo, cuando habían 4.000 millones de personas en el mundo. Hoy hay 6, camino a 7. ¿Y sabe lo que dice la última estadística? Los luteranos siguen siendo 50 millones. En otras palabras, no hemos crecido ni uno numéricamente. ¿Qué está pasando? Hay algo que está pasando. Hay cuerpos denominacionales luteranos que cierran más iglesias todos los años que las iglesias que abren. ¿Usted sabía eso? El luteranismo se está achicando. ¿Qué está pasando? Mire, cuando usted ve los buitres volando, haciendo su danza encima de usted tiene que comenzar a tocarse. Si usted ve los opilotes dándole vuelta, usted tiene que decir, oye, ¿será que estoy en cuerpo glorificado? ¿Será que ya me morí? ¿Verdad? Porque esos animales no se mueven caprichosamente. Esos animales se mueven donde está la carroña. ¿Será que ya estoy muerto? Bueno, la iglesia le está volando encima a los opilotes, los buitres hace rato. Y entonces nosotros tenemos que despertar. Porque si nosotros somos la gente de la reforma, ¿cómo es que nosotros nos vamos a negar a eso? El problema es que nosotros hemos entendido la reforma como un evento.
Y la reforma, si la reducimos a ser un evento, la destruimos. Porque la reforma no es un evento, la reforma es un método. La reforma es un método. La iglesia que es reformada siempre se tiene que reformar. Y cuando la iglesia se niega a reformarse, la iglesia se convierte en un ídolo. La iglesia se convierte en algo absoluto. Se convierte en algo que se trata de perpetuar. Y la iglesia pierde el mover del Espíritu. Pierde el mover del Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad?, necesitamos oír las críticas que nos han hecho. Mire, qué interesante. Kierkegaard decía que el único futuro que el luteranismo tenía era si regresábamos a una fe personal. Por eso es el existencialismo. Porque el existencialismo, si esto no es verdad para mí, no es verdad. Es decir, la fe cristiana tiene que ser verdad para mí. No importa que no sea para nadie más, pero para mí tiene que ser verdad. Lo que hace Kierkegaard es recobrar la individualidad de la fe. La fe tiene que ser mía, tiene que ser personal. Yo no puedo tener fe colectiva, fe de la iglesia, fe de la tradición, fe del pueblo. Eso no existe. O es mía o no es ninguna fe. Es decir, esa es la gran crítica de Kierkegaard al luteranismo. La crítica de Bonhoeffer al luteranismo. ¿Cuál es la crítica de Bonhoeffer? Tenemos que dejar de ser una iglesia confesional y convertirnos en una iglesia confesante. ¿Por qué decía eso Bonhoeffer? Porque los nazis recitaban el credo todos los días. Los nazis, el que tú le dijeras, el niceno, el apostólico, el de Atanasio, ¿cuál quiere que te recite? Los nazis recitaban el credo también. Pero los nazis eran unos bandidos. Entonces Bonhoeffer dice, no es suficiente con ser confesante. Tenemos que ser confesionales. Tenemos que ser confesantes, no confesionales. Hay un trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que recuperar la experiencia. Eso es lo que nos está diciendo Kierkegaard. Lo que pasa es que en la iglesia luterana siempre hemos visto la experiencia como mala. Como que nosotros somos de aquí. Claro, para los alemanes la experiencia es mala, para los escandinavos la experiencia es mala, pero para nosotros no puede ser mala, porque esta gente solamente piensa de aquí para arriba. Son gente que no se mueven muy fácilmente en sus emociones. Espérese, un momentico. ¿Cuál es la crítica que hace el doctor Francis Schaeffer, presbiteriano? En uno de sus libros, La muerte en la ciudad, Schaeffer dice, a la reforma le faltó avivamiento. ¿Qué cosa quiere decir eso? Falta experiencia. La reforma para nosotros es una teoría que todavía no hemos... Lo que nos está diciendo es que nos falta la experiencia de eso. Tiene que ser algo vital en nosotros. Y hay un libro que me encanta, una gran crítica al luteranismo actual, hecha por un teólogo luterano llamado Carter Lindbergh, se llama La Tercera Reforma. Ese libro hay que leerlo, es obligatorio. La Tercera Reforma. Lo que Carter Lindbergh dice en ese libro, la crítica que él hace, es que la reforma del siglo XVI necesitó otra reforma, que fue la reforma del pietismo. Pero lo que él propone, es que al pietismo le falta una reforma. Y la reforma que le hace falta es lo que él llama la llegada al movimiento carismático. ¿Sabe quién entendió perfectamente eso? Juan 23. Juan 23 es, en el contexto de la Iglesia Católica Romana, la persona más parecida a Martín Lutero. Juan 23 declaró una reforma en la Iglesia que se llamó el ayornamiento. Y fue Juan 23 quien convoca al último concilio de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Lamentablemente se nos murió antes de tiempo. Martin Luther King Jr. Lo evangelizó. Mucha gente dice que este era un hombre evangélico. Y por eso es el papa que más se parece a Martín Lutero, porque Juan 23 se dio cuenta que el único futuro, la tabla de salvación de la Iglesia Católica Romana, era la llegada del movimiento carismático a la Iglesia, la renovación carismática. ¿Sabe cuál es la única ala de la Iglesia romana que crece el día de hoy? El movimiento carismático. El movimiento carismático. Yo creo que a Carter Lindbergh necesitamos releerlo.
¿Sabe por qué? Porque esas 4 críticas que yo les he citado al luteranismo, todas coinciden en algo. El luteranismo tiene que ser un asunto que lo experimentamos. ¿Sabe lo que significa que lo experimentemos? El luteranismo tiene que ser algo encarnacional. Si no se encarna en mi vida esa experiencia, entonces yo solamente la tengo como una acotación teórica, solamente es un teorema teológico, solamente es un ejercicio intelectual. Tiene que ser una encarnación, tiene que encarnarse en mí esa experiencia vital de lo que significa la fe luterana. Tenemos que experimentar lo que experimentó Lutero. Ahora, una cosa muy interesante es que una de nuestras crisis que tenemos en la iglesia luterana es que el luteranismo carece de neumatología, porque el problema sucedió en el siglo XVI, cuando a Lutero lo sacan del castillo de Warburg en el 1523 para poner orden, porque los anabaptistas, los llamados entusiastas, estaban quemando las catedrales, las iglesias, y lo hacían invocando el nombre de Lutero. Así que Federico el Sabio dijo: Lutero, a usted es el que lo están llamando, vaya y dé la cara con eso y para esa gente. Y Lutero fue a hablar con ellos, a entrevistarse con los entusiastas, pero los entusiastas no quisieron entrar en razón. ¿Y sabe lo que pasó con eso? La terrible guerra de los campesinos, donde murieron 60.000 personas. 60.000 campesinos murieron. Federico Engel escribe un libro llamado La guerra de los campesinos, en la cual dice: Lutero nos traicionó. Lutero nos traicionó. El movimiento comunista había comenzado en Alemania y Lutero nos traicionó. Lutero no los traicionó a nadie. Lutero fue a decirle lo que la palabra, porque Lutero no respondía a otra cosa que no fuera la escritura. Y Lutero fue a decirle: mira, Romanos 13 dice esto. Y cuando Lutero se dio cuenta que eran anárquicos, que no respondían ni siquiera a las escrituras, que no reparaban ni siquiera en respetar las escrituras, Lutero dijo: ya yo no puedo hacer más nada. Ustedes son el gobierno, hagan lo que tengan que hacer. Yo no puedo hacer más nada. Yo solamente tengo la Biblia en las manos, no tengo más nada. Pero ¿qué pasa con todo esto? Cuando Lutero vio la conducta de los entusiastas, dejó en el tintero su neumatología. Cuando usted lee el Lutero joven, es un Lutero que cree fuertemente en la actividad del Espíritu Santo en la iglesia. Pero después de su experiencia del 23 y del 24, Lutero deja en el tintero la neumatología. La iglesia luterana tiene que recuperar su neumatología. Eso es uno de los retos que tenemos por delante. Si no somos una mesa con 3 patas. Si no tenemos neumatología, no vamos a poder salir del hueco en el que estamos metidos. Necesitamos tener una neumatología seria, profunda, que se corresponda con nuestras confesiones, pero sobre todo que se corresponda con las Santísimas Escrituras. Necesitamos regresar a eso. Ahora, yo creo que realmente el problema mayor no es ninguno de esos. Todavía más agudo. Si habláramos hipotéticamente que el luteranismo es un avión y el luteranismo se cayera, ¿verdad? Una tragedia, se cayera, y fuéramos a buscar la caja negra del luteranismo, para enterarnos por qué se cayó el avión, por qué se cayó el luteranismo, ¿sabe lo que aparecería en la caja negra? Aparecería la información del problema genético del luteranismo. ¿Sabe cuál es el problema genético del luteranismo? Nuestra mayor virtud es nuestro mayor problema. El problema genético del luteranismo ya viene incipientemente dentro de su mayor descubrimiento. El mayor descubrimiento del luteranismo fue la gracia de Dios. Y por eso el problema genético del luteranismo viene allí. No en la gracia. El problema viene en cómo predicamos la gracia. ¿Y sabe quién nos ayuda a identificar ese problema? Y lo hace de forma magistral. El libro llamado El precio de la gracia. Lea por favor el capítulo 1 del precio de la gracia y usted se dará cuenta cómo el propio Dietrich Bonhoeffer
Dice, Lutero estaba en lo correcto, pero quienes vinieron detrás de Lutero echaron a perder la cosa. Textualmente Bonhoeffer acusa a la generación que siguió a Lutero, porque dice, Lutero entendió lo que significaba la gracia. La gracia significaba que ahora tenemos un Kyrios. Ahora tenemos un Señor al que responderle. Ahora tenemos que vivir para ese Señor. ¿Y sabe lo que pasó con la generación que siguió al luteranismo? Cuando usted lo estudia en los libros de la historia de la teología, ¿sabe cómo se llama ese periodo? Se llama la escolástica luterana. ¿Y sabe por qué se llama la escolástica luterana? Porque el luteranismo se metió 100 años peleando por tonterías, peleando porque si Lutero dijo esto, dijo aquello, peleando por si las variatas de Melanchthon eran las correctas o eran lo incorrecto, un mundo de disputaciones, de cosas que eran estériles. ¿Y saben qué terminó todo eso? Que la gente terminó perdiendo la fe. La gente se desanimó, se decepcionó. El luteranismo entró en una crisis tan terrible después de esos 100 años de escolasticismo luterano. Terrible. Dietrich Bonhoeffer, en su libro El precio de la gracia, lo que está haciendo es denunciar la gracia barata. La enfermedad genética del luteranismo se llama la gracia barata. Ese es el problema. No es la gracia, es que la gracia se hace barata cuando tú la predicas sin discipulado. Eso es exactamente lo que dice Bonhoeffer. A propósito, es una mala traducción la que nosotros tenemos, porque tradujeron del alemán la palabra, al castellano la palabra la tradujeron seguimiento. ¿Sabe por qué? Porque lo tradujo una editorial llamada Sígueme, que es una editorial católica romana, y los católicos romanos no conocen la palabra discipulado. Pero realmente la palabra no es seguimiento, la palabra es discipulado. Si usted la lee en inglés, las traducciones hechas al inglés, se dará cuenta que se llama el precio, the price of discipleship, el precio del discipulado. Es decir, realmente la palabra es discipulado. La gracia barata comienza cuando tú quieres tener un Cristo que es Salvador, pero no es Señor. Esa es la gracia barata. Me quedo con el Salvador porque no quiero tener al Señor. Porque el Señor me compromete, el Señor me exige, el Señor tiene implicaciones éticas. El Señor tiene una cruz. Yo quiero el Evangelio cómodo, el Evangelio que yo haga mi propia versión, el Evangelio que yo haga lo que se me pega la gana, el Evangelio a mi gusto, el Evangelio a mi imagen y mi semejanza, el Evangelio que a mí me gusta, que no me compromete, que no me pisa el callo. Ese es el Evangelio barato. Eso es un Evangelio sin reino de Dios. Eso se llama la teogracia sin la teocracia. Ese es el gran problema neurálgico del luteranismo. Queremos predicar la teocracia sin predicar la teocracia. Queremos predicar la teogracia sin la teocracia. En otras palabras, queremos tener un Salvador, pero no queremos tener un Señor. Muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque un Salvador es un regalo. Nosotros queremos el beneficio, pero no queremos la exigencia. Dios tiene dos manos, decía Lutero. Dios tiene dos manos. Con una nos da y con otra nos pide. La ley y el Evangelio. Queremos solamente un Evangelio. Pero ¿sabe qué? Ese Evangelio ni siquiera es Evangelio, porque ya es un Evangelio adulterado. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio que predicó Jesús de Nazaret se llama el Evangelio del reino. No hay buena noticia que no tenga reino. Nosotros no podemos tener un Salvador sin tener un Señor, un Kyrios. Yo ahora mismo estoy trabajando en lo que se llama la teología quiriológica, porque me parece que eso es lo que le faltó a la Reforma. Nos faltó regresar a eso. Nos faltó que nos predicaran el Evangelio completo, el Evangelio del reino, porque solamente nos han predicado el Evangelio que solamente nos ofrece a un Salvador, pero no tiene las implicaciones de tener un Señor. Necesitamos, la iglesia luterana necesita regresar a ser discípula. Necesitamos discipularnos. Necesitamos entrar en ese proceso de entender lo que significa la quiriología. Significa tener un Señor. Para mí el futuro del luteranismo está fundado allí.
está fundado cuando nosotros regresemos al evangelio completo. No el evangelio desvirtuado, la gracia barata que nos ha predicado la iglesia por cientos de años. Esa gracia barata termina en nada. Vayan a los países escandinavos para que vean en qué termina la gracia barata. La gracia barata termina en iglesias vacías. La gracia barata termina en una iglesia secularizada. La gracia barata termina en una iglesia que no cree en nada, no cree en Cristo. Es una iglesia sin Cristo. Es una iglesia que solamente se ha quedado con los ritos, con la ceremonia, pero no tiene ninguna apetencia por Cristo. En eso termina todo eso. Por lo tanto, yo he estado advirtiendo esto por muchos años. Lo he estado advirtiendo, lo he predicado desde mis entrañas. Y créanme, de nuevo lo vuelvo a hacer. No me importa. No importa. Necesitamos regresar a un evangelio que tenga reino. Porque el evangelio que predicó Jesús es el evangelio del reino. No es el evangelio a secas. No es una buena noticia a secas. Es una buena noticia que incluye el reino. ¿Y sabe lo que significa el reino? Significa que nosotros tenemos gobierno. El cristianismo no es una religión, mi querido. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es un gobierno. El cristianismo es un gobierno. Nosotros tenemos un rey. Nosotros tenemos un Señor que se levantó entre los muertos para que nosotros aprendamos a vivir. No es una religión. Jesús fue el gran enemigo de la religión. Los grandes enemigos de Jesús, los que lo llevaron a la cruz, fueron precisamente los religiosos. Jesús no vino a proponer religión. Jesús vino a proponer el reino. Vino a proponer gobierno. Cuando nosotros comenzamos a repensar la fe cristiana a partir de ahí, ¿sabe qué cosa me sorprende a mí? Que el primer teólogo en la historia de la teología que señaló que la salvación era en el reino, ¿sabe quién fue? Martín Lutero. Martín Lutero fue el primer teólogo que dijo: no hay salvación sino dentro del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener a Jesús como Salvador y no tenerlo como Señor, pero usted no puede tener a Jesús como Señor sin tenerlo como Salvador. Cuando usted tiene la quiriología, tiene la querigmática también. Cuando usted tiene la quiriología, tiene la querigmática también, porque en la quiriología están incluidas las dos cosas. Porque Él no puede ser mi Señor sin ser mi Salvador, pero sí puede ser mi Salvador sin ser mi Señor. Así que por lo tanto, la teología completa, la que creyó Lutero, la que predicó Lutero y la que traicionaron los luteranos, esa es la que nosotros tenemos que recobrar. Es la quiriología, la doctrina olvidada por la iglesia. Yo resiento mucho que cuando usted agarra un libro de teología sistemática, no hay una doctrina que se llame la quiriología. Eso es una falta de respeto. ¿Sabe por qué? El primer presupuesto de la iglesia cristiana, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer credo de la iglesia cristiana? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Eso fue lo primero que la iglesia comenzó a confesar. Jesús es el Señor. ¿Cómo usted puede tener teología sistemática sin tener una quiriología? Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene una quiriología, usted todo lo que tiene es gracia barata. Todo va a terminar en gracia barata. Porque nosotros tenemos que entender que no tenemos una religión. Lo que tenemos es un gobierno. Tenemos un rey, un Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Y el reino nosotros tenemos que traerlo acá, a la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Pero si yo no vivo bajo el reino, si Él no me gobierna a mí, yo no tengo ninguna autoridad para traer el reino de Dios a la tierra. La única manera que me autoriza a mí de hacer que las cosas del reino trabajen aquí es si yo vivo bajo la autoridad del rey, es si yo me sujeto a la autoridad del rey. Pero ¿sabe qué? La gran mayoría de las iglesias nuestras no se sujetan a nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros abolimos al Papa, nos cansamos del dictato papae, ¿verdad? Nos cansamos de que el Papa nos dijera qué teníamos que hacer. Cada pastor se convirtió en un Papa. Ese es el gran problema de la iglesia, que cada iglesia tiene su propio Papa. Nos liberamos del Papa de Roma y entonces cada persona quiere hacer las cosas a su manera y no hemos entendido lo que significa el señorío de Jesucristo. No hemos entendido lo que significa el reino de Dios. Necesitamos recobrar eso. Por eso el discipulado es la única manera como nosotros podemos evitar la gracia barata. Termino con esto. El locus teológico del sínodo luterano latinoamericano, el locus teológico del sínodo latinoamericano es poder rebasar la gracia barata. El locus teológico de nuestro sínodo es la quiriología.
es regresar a la doctrina del señorío, porque es la única manera que nosotros podemos justificar la doctrina del reino de Dios. Porque si nuestro Dios no es Señor, tampoco tiene reino. Así que la única manera de recuperar el ideal del reino de Dios, la cosmovisión del reino de Dios, la esperanza utópica del reino de Dios, la única manera de recuperar eso es si nosotros comenzamos por afirmar la quiriología. Sin quiriología no hay teología del reino. Por lo tanto, la querismática tiene que ser absorbida por la quiriológica para que podamos entonces abrirnos a una teología integral, una teología que tenga contenido, que tenga propuesta, que sea para el cielo, pero que también sea para la tierra. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Gracias.